7 de la mañana, 41 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Seguimos conversando con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, alcaldías y diputaciones. Estamos buscando conversar con la mayor cantidad de candidatos que se pueda. Lógicamente el tiempo no dará para que platiquemos con todos, pero vamos a tratar de llegar hasta donde podamos. Este día nos acompaña tanto el candidato que busca el Congreso de la República por la casilla 1 del Listado Nacional del partido Creo, Rodolfo Nuzzi. Bienvenido, Rodolfo, buenos días. Yes. Bueno, él es empresario guatemalteco, fundador y expresidente, no sé si todavía presidente, pero aquí me aparece como expresidente de Corporación Amarillo S.A. Tiene experiencia en negociación y resolución de conflictos laborales, territoriales, administrativos, tanto en el ámbito público como privado. También ha sido vicepresidente de Almacenadora del País y de algunas otras entidades privadas, al igual que es secretario general del partido Creo y fue concejal quinto de la Municipalidad de Guatemala. Rodolfo Nuzzi es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con una maestría de Administración Pública de Harvard University. Y también esta mañana nos acompaña Manuel Eduardo Conde Orellana, actual diputado del Congreso de la República. Señor Conde, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar, abogado en Derecho Constitucional, Resolución de Conflictos y Actividad de Asociaciones, diputado al Parlamento Centroamericano entre 1991 y 1996, diputado electo al Congreso de la República 2016-2019 y en el año 2007 participó en las elecciones como candidato presidencial por el partido Unión Democrática. En ese momento fue su segunda candidatura presidencial. También exsecretario general del gobierno de Jorge Serrano Elías entre 1991 y 1993 y secretario de Asuntos Específicos de la presidencia durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. También fue el primer presidente de la Comisión de Paz Gubernamental, secretario general de la Presidencia de la República, vocero presidencial y a algunos otros puestos en cargos públicos. Y voy a parar ahí porque si no, no empezamos a platicar. En los dos casos, bueno, he tratado de ser lo más extenso posible con el currículum y platicar primero desde su posición como secretarios generales, que me llama la atención primero ese punto. Primero, Rodolfo, que me comente desde Creo cómo ven este proceso electoral hasta el momento y las dificultades que se han tenido, me imagino, y las dificultades que ustedes como agrupación política han tenido. Pues primero que todo, muy buenos días a los teleaudientes y a los que nos miran por la televisión. La verdad que muy contento de estar aquí porque, miren, las leyes en su mayoría son evolutivas, tienen que ir cambiando con los cambios de la sociedad y la ley electoral y de partidos políticos no es una que se quede fuera, precisamente por los abusos que habíamos visto, los movimientos que se dieron en el 2015. La población exigió cambios a la ley electoral y de partidos políticos, los cuales, asumo yo no soy diputado, no estuve en esos cambios, se hicieron con unas buenas intenciones, pero hoy vemos que se nos fue la mano. Creemos que es importante no abusar de los medios de comunicación o de las trampas que anteriormente se daban, pero hoy vemos que la población está con una sed de información sobre quiénes son los candidatos que vamos a postular, nos estamos postulando. Entonces, si yo cuento con el voto de la población, uno de los primeros pasos que creo que debemos dar el próximo Congreso es sentarnos y ver qué fue bueno y qué fue malo de este proceso electoral y hacer los cambios correspondientes, involucrarnos con el Tribunal Supremo Electoral, aprovechar que todavía el actual va a estar vigente y de alguna manera proponer esos cambios que hagan que la población se sienta más representada. Yo creo que hay buenísimas iniciativas sobre, digamos, la población quiere saber quién va en los listados. Los listados hoy son muy grandes. Una de las propuestas que creo que hay que retomar, pese a que hubo algunas consultas a la Corte de Constitucionalidad, es la de ampliar el número de distritos para que las candidaturas sean más cercanas a la gente. Pongo un ejemplo, el Distrito Central, por el que yo voy de candidato, tiene 11 diputados por la ciudad, por el municipio de Guatemala, pero solo la zona norte de la ciudad, del municipio, zonas 17, 24 y 25, se merecería tener por lo menos unos 2 o 3 diputados. Ese tendría que ser un subdistrito para que las personas puedan ver quiénes son sus candidatos. Ese voto nominal que exige la población, es más fácil ver 2 o 3 fotos y 20 partidos que 11 por 20. Hoy nos toca a los fiscales de los partidos ir al Tribunal Supremo Electoral y terminar de arreglar las papeletas, y vemos que en muchos de esas papeletas hay 28 casillas, porque hay algunos lugares en donde hay 26 candidatos. Entonces es imposible
poder personalizar a los candidatos, pero hay salidas. Hoy vemos que la tecnología, los jóvenes son realmente muy buenos para analizar. Yo les pido que hagan eso, que busquen el historial de vida de todos los que nos hemos atrevido a postularnos para candidatos y revisen nuestra historia, que revisen el pasado, lo que hemos hecho, porque eso será la única manera de proyectar lo que vamos a hacer en el futuro, porque la gente es muy fácil de dar promesas y jura que va a hacer de todo, pero si no ha hecho nada antes, es imposible que lo haga. Eso es lo que nosotros pedimos. Primero poder conocer los nombres de quienes van a postularse, ¿no? Porque se lo hemos pedido al Tribunal Supremo Electoral hasta el cansancio que nos dé los listados de diputados y no lo comparten, no lo tienen. Dicen que hay problemas en muchos de los listados. Ustedes como agrupación política, Manuel Conde, primero, ¿cómo les ha tocado vivir este cambio de la ley electoral y de partidos políticos? Bueno, pues hay nuevas condiciones, el nuevo calendario electoral, convocatoria en el mes de enero. Pasamos todo el año prácticamente en el tema electoral, una segunda ronda en septiembre, en fin. Es un poco, es atípico el proceso que estamos llevando, por un lado. Por otro lado, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos aprobadas en el 2016 supuestamente venían a viabilizar el desarrollo del proceso y venían a fiscalizar el tema financiero, que era donde estaba como el núcleo del problema en el fondo de las campañas electorales. Candidatos que no respetaban los techos electorales, candidatos que pagaban fiscales a última hora, candidatos que hacían y deshacían con la normativa de la fiscalización. Y se enfocó mucho el tema en la fiscalización y yo creo que se excedieron. Tanto los que propusieron las primeras reformas, recordemos que cuando la Corte de Constitucionalidad está por emitir su opinión sobre las reformas a la ley electoral, fue durante la crisis del 2015. Entonces vino la demanda de la plaza que quería los subdistritos a los que Rodolfo hacía mención. Eso es imposible legalmente porque la Constitución de la República dice son 23 distritos. El departamento de Guatemala tiene 2 municipios y el distrito central. Tendríamos que ir a una reforma constitucional para modificar lo de los distritos. Y vinieron muchas demandas, la no reelección, por ejemplo, 2 periodos y no más. La Constitución no dice eso. La Constitución nada más reconoce las condiciones que se deben de dar para poder postularse, y todo esto tendría que ser parte de una reforma política en la misma Constitución de la República. Pero para referirme a este proceso, sí quiero mencionar que el tema de la fiscalización es excesivo. Mi partido tiene 3 meses de tener a los auditores permanentemente en la sede del partido, auditando el informe mensual, el informe trimestral, todo lo administrativo según la ley electoral y de partidos políticos se suspende cuando abre el proceso electoral. Cuando termina el proceso electoral empieza la fiscalización. ¿Ustedes también tienen auditores desde hace 3 meses? Sí, nosotros hemos cumplido con todos los informes de auditoría. Para nosotros, por lo menos en Creo, ese no ha sido problema. Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy por hoy es la falta de capacidad de nuestros candidatos de poder transmitir las ideas. ¿Ustedes también tienen ese problema? Bueno, mire, tenemos un problema. Todo lo fiscalizable tiene que ser facturado. ¿Y cómo factura usted 20 tamales de una reunión en el Quiché? ¿A quién le pide la factura de los 20 tamales? ¿A quién le pide la factura de un encuentro de nuestros candidatos en una aldea? O sea, el Tribunal Supremo Electoral también tiene que tener y conocer los criterios y las condiciones que se dan en el interior del país. Imagínense, podemos pedir que nos facturen combustible, podemos pedir que nos facturen la renta de las sedes, pero hay otro tipo de actividades, hay otro tipo de convocatorias que son propias de un proceso electoral, que bastaría con que el dirigente del partido que recibe los fondos del partido pueda de alguna manera justificar haberlo recibido. Pero estas son condiciones puramente administrativas. Ahora, ¿qué es lo malo? 8 vallas para un partido. Que va en línea con lo que ustedes tienen de ¿Qué son problema? 8 vallas para un partido? 4 para el binomio, 2 para diputados y 2 para alcaldes. Al azar, al sorteo. Y les han puesto las Y vallas. resulta que nos dan las estructuras, pero usted tiene que imprimir la vinílica. Ya me han dicho que no las, y les están cobrando lo que vale la valla, Okay, más la y vinílica. luego tiene usted que pagar la instalación de esa valla. Y si en el sorteo le cayó un municipio donde la valla es para alcalde, que usted no tiene candidato. O sea, es de verdad, esto ha sido desastroso.
Y las redes sociales, porque su partido fue denunciado que tuvo ese inconveniente. Ahí tenemos, su candidato a presidente. Sí, tenemos otro problema. La ley electoral y de partidos políticos nos habla de medios electrónicos, dice la ley electoral y de partidos políticos. Pero resulta que en el reglamento que hizo el Tribunal Supremo Electoral habla de redes sociales. O sea, son dos cosas muy diferentes. Tener un medio electrónico a tener una red social. Imaginémonos, Facebook, Twitter, ¿se van a venir ellos a registrar al Tribunal Supremo Electoral para poder vender espacios? No, esas son redes universales y son muchas veces condiciones personales y hay un desfase. La ley dice medios electrónicos, el reglamento dice redes sociales. El reglamento se excedió a lo que la ley dice. O alguien que hizo el reglamento no sabe los términos que se utilizan para las plataformas digitales. Rodolfo, usted me decía que han tenido problemas con el tema de que sus candidatos den a conocer sus ideas. ¿Qué tan complejo ha sido esto a nivel nacional? Tremendamente complejo. Regresamos al tema de que la ley, que creemos que estaba muy bien intencionada, tenía algunos aristas ahí como que buscaba darle beneficio a los más conocidos. Yo creo que nadie está peleando que la campaña 3 meses es buena para el país porque no satura, pero de alguna manera las restricciones a poder comunicar han sido muy complicadas. Efectivamente, las redes sociales, algunas personas las miran como un ente de publicidad, pero no es así. Nosotros hemos hecho algunos planteamientos al Tribunal Supremo Electoral que son eso, precisamente una red social en donde de alguna manera si uno está ahí es porque es parte de un grupo. Y los algoritmos de estas redes sociales es de que uno tiene que promocionar, si no, ni siquiera los amigos, pues, o sea, yo puedo poner un post aquí de que estoy aquí con ustedes y si no hay cierto grado de compromiso, ni mi mamá que me sigue lo puede ver. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hay que modernizar, es una manera de socializar y democratizar las campañas electorales. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene un tremendo reto de poder acomodarse al modernismo, porque miren, todos en Guatemala podemos tener algunas limitaciones, pero todos tenemos uno de estos aparatos, y en estos aparatos los jóvenes, los adultos pueden ver las propuestas. Es un peligro, porque el profesionalismo que ustedes tienen aquí como periodistas se pierde a veces en las redes sociales porque cualquiera manda cualquier porquería. Ese es un peligro, pero también el limitarlo, el de que de alguna manera alguien pueda ver al candidato haciendo su propuesta, está muy limitado. Y entonces hay algunos que se pasan las trancas y hay otros que pues cumplimos la ley y no lo hacemos y entonces nos vemos limitados. Yo creo que hay una reforma importantísima que hacer. Manuel hizo los apuntes sobre los temas constitucionales, pero creo que como país, para posicionarnos como un país que sí realmente permite la inclusión de todos, habrá que hacerlo. Y si tenemos que hacer una consulta popular para hacer los cambios en los temas electorales, lo tenemos que hacer. Miren, la sed de la población de sentirse mejor representada es increíble. Tenemos que saciarla con reformas que hagan que la gente pueda sentirse más representada en el Congreso, en el Ejecutivo y que sigamos para adelante, porque no podemos seguir con las mismas cosas y pretender resultados diferentes. Ese es lo más importante. Pero alcanza 4 años para hacer todos esos cambios. Con el respeto al licenciado Conde, como ciudadano yo me siento, no sé si defraudado sería el término, de la labor en general del Congreso, y me preocupa que ahora que se diga que vienen varios candidatos nuevos y sin experiencia, ocurra lo que muchas veces escuchamos con el presidente, de 4 años, 1 para conocer cómo funciona, 2 para empezar a trabajar, 3 para impulsar y 4 para buscar la reelección. No existe ese riesgo con una legislatura que se avisora con nuevos rostros. Yo en lo personal, que nunca he estado en el Congreso, no me siento con falta de experiencia para poder hacer un buen trabajo. Y yo creo que todos los candidatos de Creo, por lo menos, son gente que tienen experiencia y juventud y capacidad para ir a hacer los cambios que se necesitan. Yo creo que es muy importante decir, el Congreso es la entidad más desprestigiada que hay en Guatemala. Eso yo creo que estamos todos aquí de acuerdo. Manuel, que está ahí, podrá dar su enfoque desde adentro. Pero al final de cuentas, yo siempre he dicho, los congresistas no son de Marte, son guatemaltecos. O sea, son un reflejo de la población. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa población, esa demanda política, sea más exigente con la oferta. Manuel Conde, y que de alguna manera podemos ir a cambiarlo. Rápidamente, respuesta a lo que le ha preguntado el doctor Juan Francisco Romero. Bueno, yo creo que
En Guatemala hemos caído en una confusión. Se habla del Congreso por lo que hacen los diputados. Y lo que hacen los diputados no es lo que hace el Congreso. Hace unos días estábamos en uno de los foros y una persona hablaba muy mal del Congreso por lo que un diputado fue a hacer al sótano de un parqueo con una secretaria que se subió a un carro y que esto y que el otro. Ese no es un hecho del Congreso. Ese es un hecho deleznable, totalmente censurable de un diputado. Ahora, ¿cuándo se habla de lo bueno del Congreso? Cuando el Congreso lo comunica, no le creen, pero hay una realidad, y esa ha sido mi tarea en estos meses de campaña, de hablar de las cosas bien hechas del Congreso. Me pongo un ejemplo, y se lo pregunto, yo camino por todo el país, refacción escolar, y la gente da gusto. Ayer estábamos en Zacatepeques y la gente decía, es cierto, nuestros niños tienen una mejor refacción escolar. ¿Por qué? Porque se decidió por el Congreso que se incrementara ese presupuesto de 50 centavos diarios de refacción a 3 quetzales diarios de refacción. Y el próximo año, 5 quetzales diarios de refacción. O sea, esas son cosas bien hechas, son cosas positivas. Sin embargo, pues Rodolfo le llama el Congreso. Pues en enero él va a ser parte del Congreso, porque ahí le va a tocar estar y va a tener que hacer los cambios adentro. Pero también lo decía yo ayer en un foro, el Congreso lo que no admite son las arrogancias de las mayorías, ni las arrogancias de las minorías. El Congreso necesita consensos, acuerdos, ver las cosas en las que coincidimos, ver en aquellas que no coincidimos, pero que podemos llegar a coincidir, porque el que se atrinchera en el Congreso no va a lograr sus objetivos. El Congreso es un Congreso muy dividido, con todo que se diga que un partido puede llegar a tener 50 diputados, pero no va a tener una mayoría. Entonces se necesitan los consensos, y uno de los compromisos que deberíamos de asumir los que estamos en campaña y queremos ir al Congreso para la próxima legislatura es que vamos a ser promotores de esos acuerdos y de esos consensos, porque la experiencia legislativa es importante, conocer los procesos legislativos es importante, entender la dinámica del Congreso es muy necesario, porque si no, llegar con buenas intenciones se van a diluir en los primeros 3 meses del Congreso. Rodolfo, ¿por qué llamarle Congreso al Congreso? Pues mire, esa fue una decisión difícil, porque desafortunadamente para la mayoría de la población el Congreso es un congreso, y simplemente hizo un llamado a decir, miren, tenemos que cambiarlo. Yo estoy de acuerdo con Manuel. La verdad es que el hemiciclo es la representatividad de todos los guatemaltecos, y habrán muchos. Yo, por decirle, estoy muy de acuerdo con el tema de la refacción. Óscar Chinchilla, presidente del Congreso y miembro de Creo, fue de los promotores de lo de la refacción. Ese es un logro. O sea, se pueden hacer cosas muy importantes que hacen que el país salga adelante. El problema es el siguiente: un pequeño grupo de diputados jala del lado negativo la imagen del Congreso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es al revés, un pequeño grupo de diputados nuevos que con los que estén ahí, que tengan experiencia, hacer el cambio de 180 grados al Congreso. Es importantísimo saber, como bien se dijo, que nadie va a tener mayoría. Un Congreso aplanador no va a existir, y yo creo que según los cambios de la ley y la representación de minorías, eso no lo vamos a volver a ver en Guatemala por muchísimos años. Entonces, lo importante es que otros partidos no hagan campaña diciendo todos los que están ahí son corruptos. No, porque no todo es corrupto. Por lo menos en Creo no nos aceptamos que nos metan en el mismo canasto de los corruptos. Pero cuando usted dice Congreso, casi que le está diciendo al Congreso que todo mundo que está ahí está señalado. No, yo digo, el Congreso como tal es visto como un lugar grueso, pero las personas que vamos a formar parte del Congreso tenemos que ser analizados como personas, y por eso es que nadie puede negar que postularse al Congreso es visto casi que como mala palabra. Todo el entorno le dice, no, vos no te vayas a meter ahí, pero es precisamente por eso que hay que ir al Congreso. Porque hay que ir a hacer los cambios que este país necesita, y todos reconocemos que es ahí donde hay que ir a hacer positivo. Les voy a hacer la siguiente pregunta a los dos, a ver si me logran convencer. Yo que soy de verdad, y se los digo con todo respeto, y el doctor Juan Francisco lo sabe, y la audiencia lo sabe, yo soy un férreo crítico de lo que pasa en el Congreso de la República por lo que he visto, la forma en la que redactan las leyes. ¿Pero sí reconoce algo positivo? Sí, reconozco lo que hacen algunos diputados. Pero usted sabe que, por ejemplo, las clases pasivas del Estado tuvieron mejoría en sus pensiones. Déjeme terminar y le explico mi punto. Sí. Entonces, el tema es
que hemos visto todo lo que han hecho de mala redacción de leyes, de falta de que hay diputados que aceptan que no leyeron las leyes y aprobaron y demás, y unos pocos o unos muchos lastiman la imagen de una entidad del Estado que es más que aprobación de leyes. Que ahí hay un trabajo que tienen que hacer las comisiones del Congreso de la República en fiscalización del Ejecutivo y algunos otros grupos, que a veces sí se hacen y a veces no se hacen, hay que decirlo abiertamente. Reconozco lo bueno, sí, se lo digo de frente, reconozco algunas cosas buenas, algún trabajo de fiscalización que hacen algunos diputados y que le van de frente a algunos temas que nadie más le va de frente. ¿Alguna de las leyes aprobadas con las que usted está de acuerdo? Sí, yo estaría de acuerdo con algunos de los préstamos que ustedes han aprobado, pero que se han tardado para aprobarlo. Tendría que sentarme a revisar ley por ley para ver si alguna que han aprobado de verdad me termina de convencer al 100%. ¿La de reactivación del café le parece importante? A mí me parece una buena aprobación, pero a ver, como la entrevista la hago yo, ya le he contestado yo las preguntas, ahora contésteme usted. A ver, rápidamente, porque al final la gente no me quiere oír a mí, los quiero oír a ustedes. Pero le planteo lo siguiente, Manuel Conde, ¿cómo recuperar la imagen del Congreso en un momento donde, según análisis, estudios que se han hecho, está súper mal calificado, súper mal visto por la población? ¿Cómo recuperar la imagen del Congreso y ponerle un freno a esas personas que llegan a ser diputados y que le causan mucho daño a un poder del Estado? ¿Cómo se hace esto desde su punto de vista? Únicamente trabajando, asumiendo la responsabilidad. Los diputados tenemos dos funciones que la Constitución nos manda: legislar y fiscalizar. Pero hay otras. Elegimos autoridades, elegimos al Contralor, elegimos magistrados, elegimos comisiones específicas, tenemos delegados en Junta Monetaria, en fin, trabajando. ¿Cómo? Hablo como partido, somos una bancada de 3 diputados y tenemos incidencia. Hemos presidido comisiones específicas para reformas en materia de derecho penal, procesal penal, en derecho civil, trabajando, entregándonos como diputados a la labor diaria y entendiendo algo. Yo lo decía también hace unos días, vean, una iniciativa llega a dirección legislativa. Esa iniciativa tiene que llevar un articulado y esa iniciativa va a una comisión. Gracias a las reformas que le hicimos a la ley orgánica del Congreso en el 2016, hoy todas las bancadas, aún sean unipersonales, presiden una comisión. Y son las comisiones las salas de trabajo, son los talleres que empiezan a construir un mueble. El pleno lo medio barniza y lo lija y lo barniza, pero toda la labor se hace en las comisiones. Hay que entender esa dinámica. ¿Cómo se puede prestigiar el Congreso? Trabajando. ¿Cómo se puede prestigiar el Congreso? Cumpliendo las responsabilidades. Pero hay algo más. Por la propia situación del país, donde la sociedad no encuentra soluciones a su gestión, termina siendo el Congreso el que es rodeado, es sitiado, le cierran las puertas. Los ganaderos quieren pedir entran al Congreso, cierran las puertas, no dejan salir a los diputados. Entonces el Congreso se ha vuelto el único poder del Estado al que la sociedad tiene acceso para ir a manifestar su indignación, su molestia. Los magistrados entran por un sótano con sus carros, el presidente entra por el callejón Manchén, los diputados entramos por la calle, pero el Congreso se ha vuelto ese epicentro de la tensión del país, en donde no todas las soluciones son estrictamente en materia legal. A un problema no se resuelve muchas veces con una ley, hay otras condiciones que la ley puede normar, pero sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad del Ejecutivo en ciertas cosas? ¿Es necesario traer a un ministro, ponerlo, exponerlo? No, el Ejecutivo tiene que ser proactivo. Entonces, para no hacer larga mi respuesta, trabajar con responsabilidad, entender el rol del Congreso y asumir una posición constructiva, porque ir a posiciones controversiales, hay bancadas mayoritarias que cuando no les favorece el voto se salen, cuando el debate tiene que darse, pero no rompen quórum. Esa no es la conducta que puede prestigiar al Congreso, es el trabajo y la responsabilidad. Rodolfo, ¿cómo rescatar la imagen del Congreso? Pues yo creo que lo más importante es darle toques de transparencia. Yo creo que lo que la población más necesita es, porque hay pequeñas cosas que les molestan mucho, digamos, el tema de contratar parientes, el tema de contratar amigos, el tema de ocultar los viajes, las comisiones. Yo creo que eso tiene que cambiar y la población también tiene que tener claro que si queremos mejores diputados, tenemos que estar dispuestos como país a contratarlos y a exigirles diferente.
los sueldos de los congresistas son vistos como mejor que vayan de gratis, pero nadie hace nada de gratis si son los representantes del país. Yo creo que tenemos que ir hacia una educación de que el congresista hay que exigirle. Por eso creo yo que es importante lograr la representatividad y que la gente sepa quién es su verdadero diputado. Yo creo que los constituyentes hicieron, por los pocos recursos que hay en Guatemala, una sola cámara, está el listado nacional y están los distritales, y pedirle a los distritales que realmente luchen por su distrito y no se metan en ese entorno nacional. Ahí están los diputados del listado nacional para que vean las cuestiones de largo plazo. Tenemos que comunicar. Como dice Manuel, efectivamente los diputados que queremos hacer una diferencia vamos a tener que tener las puertas abiertas, vamos a tener que representar a nuestros distritos y sobre todo una transparencia de cuál es la gestión y ser claros de que todos queremos jalar agua para nuestro molino. Eso es aquí en la China, así es el trabajo de un congresista, pelear lo más que pueda por su distrito, pero hay que hacerlo de una manera transparente y abierta para que la población, aunque sea poco a poco, recupere esa confianza en el Congreso, porque ahí se pueden hacer cambios fundamentales. Yo le voy a poner un ejemplo por el que yo realmente voy al Congreso, que es el artículo 231 de la Constitución. Durante 35 años hemos tenido ahí el reglamento la solicitud del reglamento para el distrito metropolitano. Hoy todos los que venimos aquí o que nos escuchan en la radio estamos metidos en el tráfico, hay problemas de agua, hay problemas de basura, porque cada municipio se sigue administrando de una manera independiente. Esa es la única gestión por la que yo voy a ir al Congreso, para poder trabajar por esa regulación del distrito metropolitano que va a tener un impacto positivísimo. O sea, esa será su prioridad. Esa es mi prioridad. Esa y los cambios a la ley electoral y partidos políticos. ¿Por qué? Porque desde el Congreso se pueden hacer pequeñas cosas que impactan positivamente a la población y con eso vamos a lograr recuperar poco a poco. El Congreso siempre va a ser mal visto también porque va a quedar mal con alguien, pero en la mayoría de veces podemos impactar positivamente y por eso es que yo repito que con un pequeño grupo de diputados comprometidos por la renovación del país vamos a poder ir a poner orden y eso es lo que creo está tratando de proponer. Manuel Conde, ya Rodolfo ha dicho su prioridad. ¿Cuál sería su prioridad para la próxima legislatura si tuviera que impulsar solo una ley? Solo una. Solo una, la prioridad. La Ley General del Mar. La Ley General del Mar es uno de mis grandes desafíos y ya hemos venido trabajando desde hace 2 años con un equipo técnico le llamamos el almirantazgo, son almirantes de la Marina retirados, abogados, internacionalistas. Cuando yo digo esto la gente se sorprende un poco. Nuestro mar territorial es el doble de nuestro territorio continental y tenemos que ejercer soberanía en ese mar territorial. Y no solo es una soberanía en materia de seguridad y defensa, sino es una soberanía en términos del cuidado de nuestra fauna y flora marina, del buen uso y utilización de nuestras aguas territoriales. El mar puede ser una solución alimentaria, puede ser una solución laboral, puede ser, imaginen, hay un tema que va de la mano con esto. Guatemala tiene unos 1.600 guatemaltecos, se dice en términos embarcados, están trabajando en alta mar, bien sea en cruceros, bien sea en navieras, bien sea en distintas funciones que se hacen en el mar. Honduras tiene 16,000, Panamá tiene 60,000, pero hay convenciones internacionales que permiten a un país embarcar gente. Guatemala no ha aprovechado eso. ¿Y qué es un embarcado? Es un migrante laboral, legal, que va al mar y que viene a su país 2 veces por año y que anda ganando un salario digno y que es legal su participación. Ese tipo de cosas nosotros como Estado no lo hemos aprovechado. Banderas de conveniencia, el tema de la pesca en nuestro mar territorial, los atuneros que vienen de otros países a pescar a nuestro mar territorial. La prioridad de Manuel Conde en esta legislatura es llevar a cabo esa Ley General del Mar y nuestro partido tiene una agenda legislativa priorizada muy amplia. Les pido un sí o un no para la siguiente pregunta que les voy a hacer. ¿Usted apoyaría, Rodolfo, la propuesta de la Ley del Mar? Por supuesto, yo le apoyo a Manuel con su tema del mar. Si él me apoya por decirle con quitar que para que un edificio pueda construirse sin edificio con el elevador suba de 4 a 5, que eso genera 100,000 viviendas al año y genera igual número de puestos de trabajo inmediatamente. Si él me apoya con ese cambio para el FHA, yo le apoyo su Ley del Mar, muerto la risa.
a ver, sí o no, pero, Sí. pero bueno, a ver, sí. ¿Usted sí o no? Por supuesto que sí, Sí. porque todo esto va dentro del marco de un ordenamiento de municipios conurbados de la ciudad de Guatemala, donde algunos duermen en Misco, trabajan en Guatemala, o en fin, necesitamos un ordenamiento territorial, necesitamos una lógica, necesitamos una ventanilla única, no andar en 7 ministerios. ¿Están de acuerdo en las O sea, prioridades sí. entonces? Pero fíjese lo que dijo Rodolfo. Sí, él me apoya. Ajá. Ya hay una condición, y ese es el juego de poderes en el Congreso. ¿Y eso es normal? Pues tiene que ser. Voy a poner un ejemplo. Tiene que ser así porque, miren, lo que Manuel tiene claro es, aquí todos vamos con un objetivo. Me fascina ver el apasionamiento que tiene por el mar, que seguramente es el mismo que tengo yo por el Distrito Metropolitano. Y de alguna manera vamos por un objetivo igual, que es el bienestar del país. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, lograr el consenso con otros diputados que piensen lo mismo, y de alguna manera tendremos que negociar con alguien que vote por nuestras propuestas, pero que a cambio le pongamos el día oficial del lápiz, pues, ¿me entienden? Ahora, es que esa es la gestión legislativa que a veces le molesta a la gente, pero tienen que entender No, que así salvo es esto, ¿no? salvo no sean peticiones espurias o delincuentes, nosotros como congresistas vamos a tener que negociar eso, porque el objetivo final es el bienestar de la población. Doctor, aquí no nos caben los 158, pero si vamos a este ritmo, nos 160. traemos. No, estamos- ¿Cuántos son 160, no? Y A me ver, nos los preocupa. traemos a los 160 y logramos acuerdos. A ver, Sí, doctor Juan vemos. Francisco Romero. Y me preocupa algo, licenciado Conde, porque en esta elección sui generis vamos a tener un Congreso electo con medio año para tomar poder, y en medio de ese medio año tenemos que elegir, o ustedes van a designar magistrados. Podemos entrar o podemos suponer, por su experiencia, que la elección del Congreso puede inferir, determinar que los que están por salir o los que están por llegar pueden tener injerencia en la elección de un órgano que también es importante y que también no le hemos hecho tanta bulla, la elección de magistrados. Mire, esa elección para el Congreso, para la 8ª legislatura, va a ser una de sus decisiones más trascendentales. Primero, porque termina la legislatura con esa elección, una elección fundamental para nuestro país, luego de lo que hemos vivido en los últimos 5 años. ¿Cómo van a incidir los nuevos diputados? Por medio de sus partidos, o sea, sus partidos que ya están representados. Rodolfo no va a estar en la decisión en el Pleno, pero su partido está integrando el Pleno. Esa es una manera de incidir. El PAN va a tener nuevos diputados, pero los que vamos a estar en la votación somos los 3 diputados que estamos actualmente en la bancada. Una decisión trascendental que va a tener una observación muy fuerte, tanto de la sociedad como de la misma comunidad internacional, que para bien o para mal meten sus manos en el sistema de justicia. Pero la decisión es del Congreso. Ahora, la decisión es del Congreso en su última etapa, pero hay comisiones de postulación, hay todo un proceso previo, y lo que nos llega al Congreso son listados. Luego vienen cada uno de los aspirantes a hacer citas, a buscar, a cabildear. Yo he dicho, yo estaba muy de acuerdo en la reforma a la justicia, en la reforma constitucional, porque resulta que nos mandan una lista de más de 300 magistrados, aspirantes a magistrados de salas de apelaciones, porque elegimos salas de apelaciones y tribunales de la misma categoría y Corte Suprema de Justicia. Yo soy abogado, tengo muchos años de no ejercer, pero si nos mandan 300, no los conocemos. Hemos pedido que nos manden la foto, que nos manden alguna información básica, porque esa es una elección fundamental. Por 5 años magistrados de sala. Lo que nos pasa a los que tenemos que elegir diputados. Sí. ¿Qué es lo Con mismo? no es lo mismo, pues porque de alguna manera nosotros obviamente tenemos la obligación de convencer a una población mayor, y por lo tanto tenemos que ser más vocales con nuestras propuestas. Pero yo quisiera regresar al tema que usted mencionó. Yo me he dado la tarea de describir este semestre, porque el 17 de junio habrá gente que, con todo respeto, amanecerá de goma porque se religió, o gente que no se religió. Yo he visto que ese semestre puede ser el semestre de oro de este país, y ojalá no sea el semestre de lodo, porque hay elección tan importante como eso. Pero hay muchos diputados que van a terminar una carrera de muchísimos años en el Congreso, que tienen la oportunidad de retirarse con lo que yo llamo medallas legislativas.
todas esas leyes que han estado durmiendo ahí y que son fundamentales para el país, pueden ser aprobadas en esos 6 meses, precisamente porque muchos se van, y que la población que exija que en vez de que empiecen a buscar tranquilidad con las cortes y todo, se vayan como dicen los patojos, el último gol gana. Esa es la visión que yo miro, que los partidos podamos influir en nuestros congresistas, que ya no van a estar ahí, para que hagan los cambios que este país necesita, para que la legislación que va a llegar el año entrante, que vamos a empezar con retos tremendos para apoyar al Ejecutivo, a las municipalidades, podamos por lo menos tener una base de leyes que ya fueron aprobadas. Uno de esos es la postulación del Poder Judicial. Pero serán hay otras 6 meses, cosas. pero van a ser menos de 6 meses, ¿no? Eso iba a ser yo A ver, observación. ¿cuánto es la 1 de cuenta? enero. Eso iba a ser yo la observación. El periodo ordinario de sesiones termina en noviembre con la aprobación del presupuesto. O sea, una de las Y cosas elección de junta directiva. fundamentales es la aprobación del presupuesto para el próximo año. Y ahí se van a volver a encontrar y va a haber un choque de intereses y va a haber un choque de ejercicios de poder, porque Y en periodo de transición. en periodo de transición, saliendo de una elección general, Ajá. donde va a haber un ganador, nada más uno, y eso incide fuertemente en los ánimos del Congreso. ¿Cómo le voy a dar yo el voto para dejarle un buen presupuesto al otro que me derrotó en la... O sea, esa madurez política la tendríamos que mostrar Hay que promoverla. en esos 4 meses. de Se da periodo cuenta por qué me enojo ordinario. tanto con el En Congreso. esos 4 meses de periodo ordinario. Pero hay madurez para lograr esto. Usted conoce la legislatura de ahorita. Le digo algo, es mi primera legislatura. Algunos creen que yo ya soy veterano del Congreso. Yo soy tercera generación en mi familia en el Congreso. Mi padre y mi abuelo fueron congresistas. Pero, pues estoy en la vida política en los últimos 40 años. El Congreso hay que entenderlo y el Congreso hay que saberlo. A mí me han dicho, Manuel, no has movido tus temas por estar moviendo los temas de otros. Y no es eso, mi vocación es la conciliación. Y me toca dirigir comisiones y momentos de reformas legales porque yo tengo ese ánimo constructivo y me sé comunicar con los distintos grupos parlamentarios. Estos 4 meses de periodo ordinario lo tenemos que... Yo he venido planteando el acuerdo político. El acuerdo político para terminar, como dijo Rodolfo, con las medallas, no con las medallas, con los méritos justos de una labor que se hace con conciencia. Decidamos 5 decretos. A ver, rápido. Dime los 5 y deme los 5 que usted le pediría a sus diputados en el Congreso. Va, Manuel, 5 que usted le daría prioridad. Ley de aguas. Ajá. Le daría prioridad a la ley de aguas. Le daría prioridad a una reforma al Código Procesal Penal que tiene que ver con la aceptación de cargos. Van 2. Van 2. Tercero. Le daría prioridad a la ley de manejo de desechos sólidos. Va 4. Le daría prioridad es que hay un cúmulo solo en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales tenemos una cantidad de iniciativas, pero yo le daría prioridad a una reforma a la ley de la Policía Nacional Civil. La 4, la 5. Para empoderar al Policía Nacional Civil en el ejercicio de su función ¿Y la que quinta? no esté desprotegido. Y la 5, yo buscaría seguir promoviendo reformas para el emprendimiento en Guatemala. No basta lo que hemos hecho, hemos avanzado, pero necesitamos generar mejores condiciones para el emprendedor que inicia un proceso empresarial. Las 5 que usted le pediría a sus diputados que Bueno, impulsen. yo no estoy en el Congreso, no sé el caudal que existe ahí, pero por lo menos yo sé que hay una ley de factoraje que sería importantísimo para el país, la ley de leasing, que también ayudaría a que... Bueno, aprobamos una ley de factoraje. Pero no está aprobada, se fue para atrás y hay que volverla a presentar. Entonces, que salga la ley de factoraje, la ley de leasing. Yo creo que una ley de aguas moderna, que no sea conflictiva, sería el momento ideal para conciliarla. Yo pienso igual que Manuel, de que hay que conciliar lo que el televidente y tú mismo pides de los diputados con las realidades nacionales. Ese es importantísimo. Entonces, Van la ley de 3, aguas- ¿cuál es la van cuarta? 3. El código, yo tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en ciencias penales en la USAC y sé el impacto positivo que tiene
las reformas al encarcelamiento. Creo que hay un abuso de la prisión preventiva. Hay gente que ya cumplió su pena, pero simplemente no tiene los 500 quetzales para pagar la multa y entonces ahí se queda. ¿La quinta? La quinta sería tal vez, no conozco los nombres apropiados, pero el emprendimiento. Yo creo que todo aquello que le dé oportunidad a los cientos de jóvenes que no tienen acceso a un empleo formal, pero que pueden emprender negocios gracias a la tecnología, hay que apoyarlos y fuertemente. Por lo menos coincidirían en casi 3 temas, donde ya tendríamos los votos para pasar 3 leyes. Al menos 2 votos. Por lo menos 2 votos, ¿no? A ver, rápidamente, no tengo mucho tiempo, pero les quiero dar 1 minuto a cada uno para que me digan cuál es la propuesta principal que ustedes le ofertan a los guatemaltecos de cara a estas elecciones del 16 de junio. ¿Cuál es la oferta primero de Rodolfo Nutze? 1 minuto. Yo quiero que los guatemaltecos nos analicen. La verdad es que atreverse a postularse por las razones correctas es difícil. Dejar la comodidad de la vida privada e ir a tratar de influir positivamente es algo por el que Guatemala hay que luchar por ella. Entonces, analícennos perfectamente. En mi caso personal, yo voy a ir al Congreso máximo 4 años, 8 si mucho, porque quiero pelear por temas importantes como el Distrito Metropolitano y la ley electoral de partidos políticos, para que muchísimos jóvenes se sientan representados y puedan participar en política. La única manera que vamos a lograr que los recursos alcancen y que el cambio se dé es a través de la participación de usted. Entonces, expúlguenos, analícenos y sobre todo sepa que lo hacemos con buenas intenciones, pero lo vamos a hacer acompañados de la voluntad popular y necesitamos que usted, como demanda política, nos exija la oferta a ser mejores. Manuel Conde, 1 minuto. En el PAN le apostamos a la juventud para llegar al Congreso. El PAN es el partido que presenta el listado con más jóvenes y más mujeres en el Distrito Central. Tenemos el reconocimiento por el Tribunal Supremo en términos de edades y de porcentajes, y le estamos apostando a la juventud, pero una juventud formada, no una juventud aventurada o hijos de papi que llegan al Congreso porque sus papás les pudieron comprar un espacio en un listado. Cada uno de nuestros candidatos son personas formadas, la mayor parte de ellos abogados, ingenieros, arquitectos que están por graduarse, gente que tiene vocación fundamentalmente de servicio. ¿Qué le ofrecemos a nuestro electorado? Lo que sabemos hacer, trabajar con responsabilidad, hacer uso de la experiencia que la vida nos ha dado para poder conducir procesos. Y nuestro compromiso fundamental es el acuerdo nacional que queremos gestar y que aspiramos que el próximo gobierno, que esperamos sea el segundo gobierno del PAN, con Roberto Arzú presidiendo el país, esperamos que ese acuerdo nacional nos permita como diputados desde el Congreso de la República adelantar los procesos. Se me acabó el minuto. Y cumplir la misión que nos sea encomendada por el pueblo que nos elija. Le pido respuestas muy breves, pero no quiero dejar la oportunidad de que el doctor Juan Francisco Romero haga su pregunta de cierre. Después yo haré una pregunta de cierre. Doctor Juan Francisco Romero, rápidamente. Perdón, rápido. Señalamientos del periódico de influencia suya en otorgar a familiares puestos en el Ministerio de Agricultura, ¿sí o no? No, ninguno. No tengo un pariente ni nadie en el Ministerio de Agricultura. El ministro me llamó, me dijo, me da pena con lo que dicen, pero no tengo ningún pariente en el Ministerio de Agricultura. Rodolfo, pregunta de cierre para usted. ¿Cómo garantiza de que usted no va a buscar beneficiarse del Congreso de la República y beneficiar a sus empresas cuando llegue al Congreso de la República? Ninguna de mis empresas tienen nada que ver con el Congreso. Lo que sí me voy a beneficiar yo como guatemalteco es que hagamos leyes que sean para el beneficio y el bien común. Ese sí es el beneficio por el que voy al Congreso, es buscar que todo lo que hagamos ahí sea para beneficiar a la mayoría. Entonces ahí indirectamente me voy a beneficiar yo, vamos a beneficiar los que estamos aquí. Yo no tengo ninguna cosa especial que ir a hacer al Congreso más que servir. Y respuesta rápida. Ya estando en una posible legislatura, les pido por favor se pongan en los zapatos de ser ya congresistas. ¿Con qué agrupaciones políticas sí haría alianza y con qué agrupación política nunca haría alianza? Yo no podría decir que con ninguna, porque mi vocación es el diálogo y es la construcción de consensos con aquellos que estén representados en el Congreso. Mi compromiso primero es orientar a algunos que yo los veo venir con cierta arrogancia, que dicen que van a barrer el Congreso cuando el diputado no barre, el diputado legisla y trabaja con esos ánimos de construir esfuerzos colectivos. Yo no puedo decir que con alguien no voy a hacer alianzas. Yo voy a hacer alianzas, voy a llegar a acuerdos con aquellos que tengan
primero la claridad de que buscamos el bien común, el fortalecimiento del Estado, defender la soberanía nacional. Yo sí estaría en contra de aquel que no quiera defender la soberanía nacional. ¿Quién dijo que iba a barrer el Congreso? Hay alguna bancada por ahí de un partido nuevo, recién formado, que ha dicho que quieren llegar a barrer, que van a barrer el Congreso. Ya están listas 2, 3 escobas para cuando ellos lleguen, a ver si esa es la función que quieren cumplir. Y ya se les dijo a los conserjes que no tengan pena, que eso no es un despido indirecto. Rodolfo, rápidamente, ¿con quiénes sí haría alianza, con quiénes nunca haría alianza? Mire, nuestro partido creo va a hacer alianza con Guatemala. Realmente al final de cuentas los 160 diputados electos tienen que estar sentados en la mesa. Uno no puede llegar diciendo con este fulanito, este menganito no me voy a sentar. Nosotros vamos a platicar con todos los partidos, porque de alguna manera hay que promover los cambios que Guatemala necesita. Vamos a ser electos para ir a hacer cambios profundos, no para estarnos peleando ahí. Miren, lo que vamos a hacer en Creo es que aquel que quiera cosas espurias las vamos a hacer públicas. Y aquel que quiera hacer cosas positivas lo vamos a apoyar, aunque él se lleve los méritos o las medallas legislativas. Lo importante es que los cambios se den y que Guatemala salga adelante, porque ya no podemos seguir con estas desigualdades. Nosotros vamos a hablar con todo aquel que quiera trabajar igualmente que nosotros por el bienestar de Guatemala. Ojalá que esta dinámica que hemos tenido hoy la tengan si llegan al Congreso de la República. De mi parte. Y lo hemos grabado en video. Y el día que yo sienta que se les olvidó, voy y les enseño el video. ¿Les parece? Bueno, gracias por haber estado con nosotros, tanto a Rodolfo Nutze del Partido Creo como Manuel Conde del Partido PAN. Gracias por estar con nosotros. 8:27. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con más información en esta primera emisión de la Red Noticias.